A continuación se presentará un análisis de ADC en la práctica y demás componentes. Mi nombre es Jason Steven Sánchez Maecha, mi compañero Héctor Camilo Barrera Rivera, somos los expositores, somos de la Universidad Militar Nueva Granada, estudiantes de Ingeniería en Telecomunicaciones, sustentando la materia de comunicación digital. A continuación, en la siguiente práctica, se analizarán los diferentes códigos codificados en el software de MATLAB, además de las construcciones de ADC hechas en un montaje para analizar los diferentes componentes y el desarrollo del datasheet dentro de los módulos de conversión análogo digital. Como introducción, se elabora un programa en MATLAB para cuantificar, es decir, hallar una resolución de una señal cenital por medio de muestras periódicas, realizando comparaciones según los niveles del rango de cuantización de la señal a su equivalente número binario según el número de bits del conversor. Además, se realiza un análisis comparativo de los diferentes tipos de conversores analógico-digital, sus características más relevantes de acuerdo a la hoja técnica del fabricante, es decir, su datasheet. Luego se implementa un circuito electrónico con un microcontrolador para realizar una conversión análogo-digital, estableciendo una comunicación serial entre este y un host, determinando los parámetros primarios como el tiempo de conversión, rango de cuantización, tiempo de muestreo, número de bits, entre otros, y se analiza la información transmitida en el tiempo, además de su importancia para su apropiada aplicación en las comunicaciones digitales en el mundo de hoy. A continuación se muestran los diferentes tipos de materiales usados en la práctica. Esta es una fuente de voltaje de tipo GW Instec, las cuales las características fueron dadas en el informe debido a que estos implementos tienen una rigurosidad y límites en sus características dados por el fabricante y que nos dan limitaciones y limitantes durante la práctica. Esta es una fuente de voltaje, como lo podemos visualizar. Tenemos también un osciloscopio Tektronix TDS-22EC, es un excelente equipo para visualizar todas las señales, y también tenemos un equipo generador de señales Rigol DG1022, el cual utilizaremos durante la segunda parte de la práctica. Producida por una fuente de voltaje. Como sabemos, esta cuantificación es para hallar la misma resolución por medio de muestras periódicas, y lo que hace es realizar comparaciones según los niveles de rango de la señal, que equivalen a un número binario que es lo que queremos arrojar en un archivo Excel o TXT. Nosotros lo hicimos en un archivo Excel para visualizar y mostrar los datos binarios. Bueno, a continuación empezamos a explicar cada línea del código realizado en el software de MATLAB. Y como se dijo anteriormente, la información que el usuario registraba está codificada por estas líneas, la cual está la amplitud dada en voltios RMS, la frecuencia, que la denominamos F sub 0, una fase denominada P, que está dada en grados, la frecuencia en Hz, un número de muestras por periodo, N, y un número de bits utilizados, debido a que nosotros implementamos dentro de la misma codificación del programa los tres casos posibles. Para eso existe esta línea de código del switch. Bueno, como se dijo anteriormente, esta era la línea de código para guardar el archivo en Excel, adquirir los datos ahí. Aquí se ingresaba el nombre del archivo, la hoja en la que se desea trabajar del formato de Excel, y las columnas que iban a aparecer dentro de ese archivo: número de muestra, el tiempo en segundos, el voltaje y el valor binario. Esta codificación, sin embargo, se podrá visualizar al final del programa cuando lo probemos en el command window. Bueno, a continuación continuamos con la explicación del código. Como se visualiza en esta línea del código, el periodo es el inverso de la frecuencia,
Este periodo lo denominamos periodo de muestra, que es el número del periodo total de la señal sobre el número de muestras tomadas. Vamos a explicar el caso 2, que se refiere a los 2 bits utilizados para una cuantización de la señal. El caso del for, lo que se está refiriendo es de que vamos a andar en el ciclo de la señal pasos de 1 a 1 hasta la enésima muestra de toda la señal, final de la señal. Este tiempo es el tiempo total, definido total de la señal, que es el tiempo de muestreo que dijimos anteriormente, por el ciclo de los pasos que vamos a tomar. En sí, la definición de la señal está dada por esta función anteriormente hallada teóricamente, donde la amplitud es la base de la determinación y la comparación que se va a realizar durante el código. Todo se realiza por medio del voltaje que está ingresando por la fuente denominada anteriormente en los materiales. Entonces, la amplitud medios por el seno de 2pi por f por t más una fase existente, si es que existe y es ingresada por el usuario, más un voltaje DC. A continuación, lo que se realiza es una comparación de los diferentes niveles. Como sabemos, el número de niveles está dado por 2 a la n, es decir, 2 a la 2 son 4 posibles subdivisiones o regiones que se puede cuantificar la señal. Entonces comenzamos con esta línea de código, la cual significa si la señal y es mayor que 0 y es menor o igual que a cuartos de la señal, me va a digitar un código binario igual a 0, 0. Existen 2 códigos para imprimir este valor binario, uno es disp y el otro es fprintf. Por eso utilizamos este código fprintf, el cual nos imprime en sí el dato binario. Las siguientes líneas de código G y F son para dar un mejor formato a los datos arrojados. Y bueno, continuamos con el programa. Este else if es la siguiente comparación que hace el valor binario de la señal. Si y es mayor que a cuartos y y es menor o igual que a medios, nos arroja este valor binario y lo imprime por medio de esta siguiente línea. Lo mismo se realiza con el siguiente else if, que si y es mayor que a medios y es menor o igual que 3 cuartos de la amplitud, nos arroja el valor binario 1, 0, impreso por la siguiente línea de código. Y finalizando con el cuarto nivel de cuantización, el siguiente else if compara el nivel a la señal y si es mayor que 3 cuartos de la amplitud y es menor o igual que el valor final de la amplitud, nos arroja un valor de 1, 1 impreso por la siguiente línea de código. El siguiente end es para finalizar todo el ciclo if, else if. El siguiente end es para finalizar el for y empezamos con el caso 3. En el caso 3 se realizó la misma metodología, pero como sabemos teóricamente ya no existe sino 2 a la 3 bits, entonces nos daría 8 subdivisiones o regiones, pero se realiza el mismo procedimiento de comparación entre los niveles de cuantización hasta llegar a los 8 niveles. Bueno, continuamos con el programa. Lo mismo se hizo en el caso 4, o sea, el número de cuantización de 4 bits de una señal. Como también se sabe, teóricamente las subdivisiones o regiones que aparecen son 16, por eso las comparaciones que se hacen tienen que ser múltiplos de 16avos hasta completar el último 16avo, es decir, 16 sobre 16, o decir la amplitud final, que nos va a arrojar los 4 bits datos binarios en 1, 1, 1. A continuación, el end, como se puede visualizar, es el end del if del cuarto caso, el end del for del cuarto caso, para finalizar el end del switch. A continuación procedemos para graficar en
En el software de MATLAB, ya que no lo permite, el tiempo es definido por esta línea de códigos, va de 0 a 2 veces el periodo de la señal y se van a graficar básicamente las dos señales en una misma, la señal continua y la señal muestreada. La señal Y nos está haciendo referencia a la señal continua y la señal Z es las muestras de la señal discretizada ya. Acá se grafica, este es el código para muestrar para que aparezcan las muestras de la señal. Plot es para graficar la señal continua. Bueno, a continuación vamos a explicar el código para la adquisición de datos en Excel por medio del código digitado en el software de MATLAB. Como habíamos dicho, Steam es el código para graficar la señal muestreada, los puntos de las muestras. Plot es para graficar la señal continua y grid es la cuadrícula. Title es el título de la gráfica. Ese es para el X-label, es para esta línea de código es para nombrar el eje horizontal y Y-label es para el eje vertical. A continuación se hará la escritura. Este comando hará la escritura en la extensión de Excel de acuerdo a la hoja 1. Como se había dicho, si el estado es 0, no concuerda con los datos arrojados que debe digitar el usuario, se visualizará el siguiente código de que la creación del archivo ha fallado. Lo mismo para cada una de las hojas digitadas ahí. Esos tiempos tienen que tener concordancia en cuanto a los vectores y demás puntos arrojados por el usuario. Bueno, a continuación se muestran los datos arrojados en el command window y los datos ofrecidos en la extensión de Excel ingresados por el usuario. Es una amplitud de 2, una frecuencia de 1000, una fase de 0, un número de muestras por periodo de 20, número de bit 3, el valor del archivo lo llamamos ADC, en la hoja que deseamos trabajar, la 2. Esperamos a que compilen todo y se visualizará la señal seno. Como podemos ver, a una frecuencia ideal, no se genera un sobremuestreo y tampoco un submuestreo. La señal que está en rojo es la señal continua, es decir, Y, que fue la que codificamos, y la señal Z es la señal muestreada, la señal discretizada en el tiempo. Cada punto azul que visualizamos de muestras corresponde a un nivel de voltaje que a su vez hace referencia a un tiempo de la señal. Ahora vamos a visualizar los datos en Excel arrojados. Esta columna nos muestra el número de muestras, el tiempo en segundos, el voltaje que está en el nivel que hace referencia a cada tiempo y el valor binario arrojado. Como habíamos hablado y dicho anteriormente, el 0 a la izquierda no se puede visualizar en estos tipos de extensiones. A continuación vamos a continuar con la práctica, hablar sobre los diferentes tipos de conversores análogos digitales que existen en el mercado y sus características, determinando los parámetros primarios y determinando muchas características más. En esta tabla se muestran 10 conversores análogos digital de diferentes fabricantes. En esta tabla mostramos como las características principales que debemos conocer de cada conversor para asimismo determinar su propósito final o su aplicación más óptima. Entre las características que tenemos en esta tabla tenemos el nombre del fabricante, la referencia de fábrica,
el número de resoluciones en bits, la frecuencia de muestreo, el número de canales de entrada, la relación señal-ruido, la tensión analógica, el suministro de voltaje, la temperatura óptima de funcionamiento de cada uno, el tiempo de conversión en ciclos de reloj y su aplicación. Aquí podemos observar de nuevo los otros 5 conversores en esta tabla. Entre las características generales que encontramos aquí reunidas, tenemos que la resolución mínima de bits entre estos 10 es 12 y la mayor es 24. La frecuencia de muestreo se da en unidades SPS, muestras por segundo. La cantidad de canales de entrada más común es de 1 y la aplicación de este varía entre sensores de presión, adquisición de datos remoto, robótica, control industrial, adquisición de datos remoto, digitalización de video, entre otras. Para el caso de conversores de 2 canales, la aplicación principal es del sistema de audio digital, además de la adquisición de datos a alta velocidad, de imágenes médicas, entre otras. El valor de la relación señal-ruido está medida en decibeles y la mayor supera los 80 decibeles. Sin embargo, hay conversores que tienen un mínimo de 61.5 y un máximo de 100. En el caso de la tensión de alimentación, en promedio se encuentra 0 voltios a 5 voltios DC como para AC. La temperatura de funcionamiento normalmente está entre 40 y 80 grados Celsius y los tiempos de reloj van desde mínimo 7 hasta máximo 16. Bueno, para finalizar la primera parte de nuestra práctica, se codificó un programa de el libro MATLAB Simulink para simular el espectro de una señal de la modulación por amplitud de pulsos y la modulación por codificación de pulsos. Como se puede visualizar acá en la gráfica, luego de digitar el código, se visualiza la señal análoga, es un mensaje, y la cuantificación de esta señal. Como podemos ver, cada uno de los escalones están dados por las líneas rojas que equivalen a determinado tiempo. Se amplió más el espectro de la señal PAM y de la señal PCM para visualizar su espectro y determinar las diferentes características de la señal analógica PAM. Se visualiza que las muestras son intervalos más que todo regulares, es decir, la señal es discreta y de cuantificación uniforme, mientras que su espectro existe un proceso que filtra la frecuencia fundamental, eliminando el resto de frecuencias armónicas existentes e innecesarias. De aquí se puede determinar algo muy básico en cuanto a las comparaciones de la señal PAM y PCM, que es el ancho de banda. Se puede visualizar que es mucho menor a las frecuencias armónicas que aparecen de la frecuencia fundamental, que es esta. Las frecuencias se alcanzan a disminuir, el ancho de banda es mucho más reducido y respectivamente aparecen las dos frecuencias armónicas a la misma distancia de la frecuencia de la portadora de cada una de ellas. La modulación por codificación de pulsos, donde tiene una diferencia más significativa, que en las bandas laterales de cuadratura de fase aparecen unas armónicas mucho más altas que las de PAM. Esto es lo que podemos concluir de esta codificación y esta simulación de estas señales y su espectro.